Espero que se escuche. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este vivo que vamos a hacer a través de la página de Facebook de Pleni. Mi nombre es Alejandro Kohler, yo soy neurólogo, soy especialista en enfermedades neuromusculares y coordinador o uno de los coordinadores de la clínica de ELA de Pleni. La idea básicamente vamos en este ciclo de charlas a la comunidad, vamos a hablar un poco sobre la esclerosis lateral amiotrófica y a poder interactuar un poco con ustedes a través de preguntas que tengan, que pueden hacer. La idea es hacer las preguntas al final de la charla, si van surgiendo en algún momento, tratar de guardarlas y de continuar después al final de la charla poder contestarlas. Y no es casual que hayamos elegido la fecha de hoy o estos días para hacer este vivo, más que nada porque se conmemora todos los 21 de junio, desde el 1997 se conmemora el Día Mundial de la ELA, en realidad de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, en el marco de este día es que queremos hacer esta charla. La idea del Día de la Lucha contra la ELA no es celebrarlo, sino más que nada divulgar un poco la información sobre esta enfermedad y concientizar a la sociedad sobre lo que sabemos, sobre las cosas nuevas y sobre las apariciones que van surgiendo de esta enfermedad. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer, definiendo un poquito qué es esta enfermedad, qué es la esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad que es neurodegenerativa. Y es una enfermedad neurodegenerativa, así como el Alzheimer, así como la enfermedad de Parkinson, pero puntualmente lo que ocurre, lo que degeneran en este caso, son unas neuronas muy puntuales que se llaman motoneuronas o neuronas motoras. Y estas neuronas motoras son las encargadas básicamente de controlar el músculo voluntario. Músculo voluntario tenemos en los brazos, en las piernas, en el tronco, en la boca, en el cuello, para hablar, para deglutir, para la fonación, para respirar. Ahí también hay músculo voluntario, entonces si se alteran estas motoneuronas que se encargan de controlar estos músculos voluntarios, va a haber una alteración básicamente de los músculos de los músculos afectados y correspondientes a esas motoneuronas. A grandes rasgos, motoneuronas hay dos tipos, las motoneuronas superiores y las motoneuronas inferiores. La motoneurona superior son aquellas motoneuronas que están en la corteza cerebral, ¿sí? En un área muy puntual, que es el área frontal de la corteza cerebral, el área motora. Y las motoneuronas inferiores son motoneuronas que se encuentran en el tronco del encéfalo, básicamente, en el mesencéfalo, bulbo y protuberancia, principalmente en el bulbo, y en la médula espinal. En la médula espinal en diferentes territorios, a nivel cervical, a nivel dorsal y a nivel lumbosacro. Cada una de esas motoneuronas superiores se va a contactar con la motoneurona inferior correspondiente, y esa motoneurona inferior es la que después forma el nervio para unir al músculo con el sistema nervioso, cada motoneurona inferior con un músculo correspondiente. Lo que sucede en este tipo de patologías es que lo que se afecta son, en las enfermedades de motoneurona, y más que nada en la esclerosis lateral amiotrófica, se afectan estos dos tipos de motoneuronas, tanto las motoneuronas superiores como las motoneuronas inferiores. Hay otras enfermedades de motoneurona, la ELA no es la única enfermedad de motoneurona, pero sí es la más frecuente, y es la única, como les decía recién, que afecta tanto las motoneuronas superiores como las motoneuronas inferiores. Las manifestaciones clínicas de cada una de estas motoneuronas va a ser diferente. En sí, epidemiológicamente, podemos clasificarlas en dos grandes grupos a las enfermedades de motoneurona, a la ELA más que nada. Por un lado tenemos lo que es la ELA familiar y por otro lado tenemos lo que es la ELA esporádica. La ELA familiar son aquellas formas de enfermedad en donde hay una base genética muy clara, de la que cada vez sabemos más cuáles son los genes que están involucrados en este sentido, y en esos casos va a haber diferentes familiares que van a estar afectados dentro del mismo grupo familiar, diferentes familiares que van a tener compromiso, van a tener esta enfermedad. A diferencia de lo que es la ELA esporádica, en donde la base genética, si bien no es que no hay una base genética, sino que existe una base genética, pero mucho menos clara, y son formas que aparecen en pacientes aislados dentro del mismo grupo familiar. La amplia mayoría de los casos son esporádicos. De acuerdo a las series, estos son datos extrapolados de series de Europa y series de Estados Unidos,
se plantea que entre el 90 y el 95% de los casos de esclerosis lateral amiotrófica son esporádicos y solo el 5 o 10% de los casos son familiares. La realidad es que es importante esto de que son datos extrapolados de otras poblaciones porque nosotros, si bien en Argentina no hay una epidemiología clara de cuál es la situación actual, pero creemos, basándonos solamente en nuestra cohorte, que hablamos más de 300 pacientes evaluados en los últimos años dentro de la clínica de ERA, menos del 5% seguro fueron formas familiares. Basándonos todos en esos pacientes, creemos que menos del 2% de nuestros pacientes tienen una forma familiar y el 97-98% tienen formas esporádicas. Pero bueno, es importante aclarar que claramente las formas familiares son muchísimo menos frecuentes. Es una enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, que afecta a una edad determinada. Generalmente son las formas esporádicas, comienzan entre los 55 y los 65 años, la media es 60 aproximadamente, y las formas familiares empiezan un poquitito antes, entre los 40 y 45 años es lo habitual. De todas maneras, lo heterogéneo de esta enfermedad hace que haya casos de esclerosis lateral amiotrófica a los 30 años, a los 25 años, a los 80, a los 90 años puede empezar esta enfermedad. Pero lo habitual es que empiece entre los 55 y los 65 años estas formas esporádicas que son las más frecuentes. En los hombres es un poquito más frecuente, a medida que van aumentando en la edad se va equiparando esa población entre hombres y mujeres. Y con respecto a la frecuencia, si bien estrictamente entra dentro de las enfermedades raras, otra vez basándonos en epidemiología de otros países, porque no tenemos una epidemiología clara en nuestra población, porque no está estudiada básicamente, entre 1 y 2, 2.5, 3, algunas series, pacientes nuevos aparecen todos los años cada 100.000 habitantes. O sea, la incidencia, que son los casos nuevos que aparecen anualmente, es 1 a 2.5 cada 100.000 habitantes. Si hacemos números, básicamente eso quiere decir que en Argentina aparecen entre 400 y 600, 800 casos por año nuevos que tienen esta enfermedad. Lo que no es menor, y si bien otra vez entra dentro de las formas raras, no es menor y no son poco la cantidad de pacientes. Con respecto al mecanismo fisiopatológico, ¿cuál es la razón, cuál es la causa de por qué aparece esta enfermedad o esta degeneración de las motoneuronas? Es una de las preguntas típicas que a uno le hacen en la consulta y que uno trata de responder, pero la realidad es que el por qué esto sucede no lo sabemos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Sí se conoce de cómo se va generando, o hay hipótesis de cómo se va generando la degeneración de esas motoneuronas, pero el porqué de un momento a otro esto empieza a producirse no se sabe del todo. En las formas familiares se puede determinar un poquitito más porque hay genes que ya están claros cuáles son, si bien faltan algunos. En los últimos años se avanzó muchísimo en este sentido y ya se conocen más de 20 genes que juegan un rol en el mecanismo fisiopatológico. Pero en las formas esporádicas la realidad es que se sabe muchísimo menos de por qué aparece de golpe esta enfermedad. Se cree que es una combinación tanto de factores genéticos, porque no es que las formas esporádicas no tengan una base genética, sino que existe una base genética, y factores ambientales. El tema es cuáles son estos factores ambientales, porque factores de riesgo, factores que pueden estar generando esta enfermedad se han planteado muchísimos a lo largo del tiempo. Dentro de los que se han planteado básicamente tenemos desde factores que generan toxicidad sobre esa motoneurona, como se ha planteado la intoxicación por metales pesados, por plomo, la exposición a pesticidas, a órganos fosforados, la intoxicación por suplementos dietarios que tengan aminoácidos, por consumo de AINES crónico. También se ha planteado que la actividad física excesiva podría generar algún mecanismo de toxicidad sobre o degeneración, o contribuir a la degeneración. Esto se ve más que nada porque en algunos pacientes o en algunas cohortes, algunos jugadores de fútbol, en trabajos que se hacen en Italia, o jugadores de fútbol americano, o en cohortes que han hecho el servicio militar, se ve que en estos pacientes donde la variable ha sido la mayor actividad física, tendrían ciertos factores de riesgo para tener esta enfermedad. La realidad es que cuando se trata de identificar, individualizar algunos de estos factores de riesgo resulta muy poco convincente o muy difícil encontrar un solo factor de riesgo que claramente esté establecido. Estrictamente los únicos claros que hay es la edad, a mayor edad más riesgo de tener esta enfermedad, y el sexo. Los hombres es un poquito más frecuente que las mujeres. Probablemente, como les comentaba recién, sea una combinación de factores entre los factores ambientales y los factores genéticos.
Y con respecto a las manifestaciones clínicas, como decía recién, si acá hay una degeneración de la motoneurona que se encarga de alterar, de controlar el músculo voluntario, la principal manifestación va a ser la alteración de ese músculo voluntario y la traducción clínica de eso es la debilidad. La debilidad de cualquier músculo voluntario. Si bien hay músculos más puntualmente que se van a afectar más que otros, estrictamente se puede afectar cualquier músculo voluntario que esté manejado por una motoneurona. A grandes rasgos, clínicamente podemos diferenciar dos grandes grupos. Por un lado, lo que es la forma vulvar y por otro lado, lo que es la forma espinal o la forma clásica. La forma vulvar, lo que se afectan básicamente son los músculos llamados vulvares porque las motoneuronas se encuentran, sus motoneuronas inferiores se encuentran en el bulbo y son aquellos músculos que tienen o que están encargados más que nada del habla, de la fonación, de la deglución, de la respiración o músculos faciales. Cuando esta forma de enfermedad empieza y comienza a afectar estos músculos, la traducción clínica va a ser la dificultad para tragar, que se llama disfagia, la dificultad para hablar, que el nombre es disartria, hipofonía, menor volumen de la voz, un aumento en la cantidad de saliva, que es una manifestación inicial de un trastorno deglutorio. Cuando comienza de esta forma, eso es lo que se llama una ELA vulvar. Cuando esta enfermedad comienza afectando a algún otro músculo, no músculos de los brazos, músculos de las piernas, músculos del tronco, esa es la forma espinal. Músculos de las manos, de los pies, como dijimos, y lo típico es que en esas formas, que son claramente más frecuentes, epidemiológicamente también podemos decir que aproximadamente entre el 80-75% de las formas inician de ELAs de tipo espinal y el 25-20% empiezan con una forma vulvar. No significa que empiece de forma espinal o que empiece con debilidad en los brazos o con las piernas, de que no va a afectar o que no puede progresar a compromiso del territorio vulvar, ni viceversa. Si empieza en el territorio vulvar no puede afectar a los músculos de los brazos o de las piernas o del tronco, pero la predilección de esta enfermedad por alguno de estos territorios es lo que nos permite diferenciar estos dos grandes grupos. Y que tienen algunas diferencias clínicas en cuanto al pronóstico y en cuanto a la evolución, y en cuanto a algunas características clínicas más allá de la debilidad. Entonces, cuando la manifestación, como decíamos recién, va a ser la debilidad, pero va a depender mucho de si lo que está afectado es, como hoy mencionaba, la motoneurona superior o la motoneurona inferior. La combinación, como decía hoy, de motoneurona superior e inferior es lo que da la pista y la herramienta diagnóstica para sospechar una esclerosis lateral amiotrófica. La manifestación de la motoneurona superior va a ser más que nada no tanto debilidad, sino que va a haber un síntoma o un signo que se llama espasticidad, que es la rigidez del músculo. Los reflejos van a estar más vivos, pueden aparecer reflejos que son patológicos o que no deberían estar, mientras que el compromiso de la motoneurona inferior no se traduce tanto en espasticidad, sino que se traduce en debilidad mucho más clara, en atrofia muscular, el músculo se achica, el músculo empieza a tener algunos movimientos que se llaman fasciculaciones, que son movimientos espontáneos de esos músculos, que pueden aparecer tanto en los músculos vulvares, en la lengua principalmente, o en los músculos de brazos y de piernas. Cuando vemos que hay compromiso de motoneurona superior e inferior en diferentes territorios, es cuando uno tiene que estar atento y empezar a sospechar este tipo de enfermedad. Lo que va sucediendo es que esto no es que en las formas espinales, por ejemplo, que son las más frecuentes, no es que empiecen las dos piernas o en los dos brazos a la vez. Generalmente empieza en uno, a las semanas, meses, años se afecta otro territorio, progresa en esos territorios, después afecta en la región vulvar y así. De todas maneras, esto, como les mencionaba hoy, esta es una enfermedad muy heterogénea. A veces no puede empezar por un músculo y estar mucho tiempo sin afectar otro territorio, o rápidamente afectar primero un territorio muscular, después otro, y progresivamente y rápidamente afectar diferentes territorios a la vez. Más allá de la debilidad y más allá del compromiso muscular, hay algunas otras manifestaciones clínicas, porque si bien siempre se plantea que es la parte motora la que está afectada, nunca se va a afectar la sensibilidad, no es extremadamente raro o en pacientes muy evolucionados el compromiso de los músculos extraoculares.
pero sí puede haber algunas otras alteraciones clínicas. En algunos aspectos cognitivos pueden afectarse, no tanto aspectos cognitivos que tengan que ver con la memoria, sino formas que se llaman frontotemporales, que afectan áreas en cuanto al procesamiento ejecutivo, la toma de decisiones, inhabilidad para priorizar algunas preocupaciones o situaciones puntuales, y eso puede verse y se ve en un porcentaje más que considerable de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Otra manifestación que puede verse generalmente en las formas vulvares es algo que se llama ánimo pseudovulvar. El ánimo pseudovulvar es la incapacidad o la dificultad para controlar las emociones, y esa dificultad se ve tanto para las emociones relacionadas al llanto y a la tristeza, pero también a la risa. Entonces, la dificultad para controlar la risa inmotivada o el llanto inmotivado, también son aspectos que hay que tener en cuenta en esta enfermedad y que son la manifestación de la enfermedad, más que nada de las formas vulvares. Todas estas manifestaciones clínicas básicamente son las que a nosotros nos van a servir como criterios de apoyo para tratar de diferenciar y poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Uno de los grandes problemas que tiene esta enfermedad es que muchas veces hay una demora diagnóstica. De acuerdo a diferentes trabajos, hay hasta 12, 18 meses se plantea de demora diagnóstica desde los primeros síntomas. Y eso es algo que tenemos que tratar, y es nuestro objetivo como médicos y más que nada como neurólogos, tratar de lograr el diagnóstico lo antes posible. Obviamente para tomar la conducta que amerite en ese contexto. El diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica es clínico. ¿Qué significa que sea clínico? Que lo que utilizamos para definir si un paciente tiene esclerosis lateral amiotrófica es lo que vemos al examen físico. No hay un marcador en la sangre, no hay un marcador en el líquido cefalorraquídeo, no hay algo que pueda, por una biopsia de lo que fuere, no hay algo específico de la esclerosis lateral amiotrófica. El diagnóstico es clínico. Obviamente hay métodos complementarios, diferentes estudios que hacemos que nos permiten corroborar el diagnóstico o descartar otras causas. Pero el aspecto de que el diagnóstico sea clínico es fundamental. Hay unos criterios, hay diferentes criterios. Los criterios más utilizados son unos criterios que se llaman el escorial, que son unos criterios que existen desde el 94, si mal no recuerdo, y son los criterios más utilizados para definir si un paciente tiene esclerosis lateral amiotrófica. Básicamente al cuerpo lo podemos distribuir o dividir en 4 territorios. El territorio vulvar, como decía hoy, que son los músculos que se encargan de respiración, de deglución, fonación. El territorio cervical, que son los músculos o las motoneuronas que están en el territorio cervical, que se van a encargar de movilizar los músculos de los brazos. El territorio dorsal, que es el que controla el tronco, el abdomen. Y el territorio lumbosacro, que son las motoneuronas que después van a formar los nervios y en contacto con los músculos que controlan las piernas. Entonces, cada uno de esos 4 territorios tiene motoneuronas superiores y motoneuronas inferiores correspondientes. Estrictamente, uno dice que hay una esclerosis lateral amiotrófica definida o definitiva cuando hay compromiso en 3 de esos 4 territorios, tanto de motoneurona superior como de motoneurona inferior. Y ese compromiso lo vemos clínicamente. Entonces, cuando hay en 3 de esos 4 territorios hay motoneurona superior e inferior, eso decimos que es una esclerosis lateral amiotrófica definida o definitiva. Hay que entender que muchas veces, y más al comienzo del cuadro, el paciente no tiene, cuando recién arranca el cuadro, no tenemos 3 territorios afectados. Tenemos 2 o incluso 1, o tenemos motoneurona superior de 2 o 3 territorios y motoneurona inferior de un solo territorio, y eso es lo que hace que la esclerosis lateral amiotrófica por criterio sea posible o probable. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, cuando hay una esclerosis lateral amiotrófica posible, o más que nada cuando hay una esclerosis lateral amiotrófica probable por criterios, esto se debe a una cuestión de tiempo, básicamente, porque no estamos viendo todavía la evolución de la enfermedad que me permita a mí ver los 3 territorios, pero no quiere decir de que ese paciente no pueda recibir un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica probable y tomar las conductas farmacológicas, no farmacológicas, que sean necesarias. ¿De acuerdo? Entonces, eso es fundamental. No hay que esperar a tener una esclerosis lateral amiotrófica definida para llegar a tomar la conducta que se considere. Con respecto a los estudios que utilizamos para llegar al diagnóstico, para corroborar el diagnóstico, los habituales básicamente son un estudio de imagen para ver la columna cervical, para ver el cerebro, no para ver algún aspecto en particular, sino para descartar otras causas que puedan tener relación o que puedan explicar alguno de los síntomas y confundir con la esclerosis lateral amiotrófica, laboratorio y un electromiograma. Un electromiograma es un estudio puntual donde lo que evaluamos
a través de electrodos de superficie que van sobre los músculos y de agujas que pinchan a los músculos, nos permite evaluar mucho la motoneurona inferior. Entonces el electromiograma, yo mediante una aguja sobre un músculo, puedo interpretar indirectamente si hay algo de compromiso en esa motoneurona inferior, mucho antes o antes que se manifieste clínicamente ese compromiso de motoneurona inferior. Entonces el electromiograma me permite ver, más allá de lo que yo veo clínicamente, poder ver un tiempo antes algún aspecto del compromiso de la motoneurona inferior que no tuvo evidencia clínica todavía. Y después hay otros estudios que, si bien no los utilizamos típicamente como herramientas diagnósticas, nos sirven más que nada para evaluar músculos que nos cuesta mucho evaluar al examen físico y que pueden estar y que muchas veces están afectados, que a veces el paciente lo nota y a veces el paciente no lo nota. Y esos son dos estudios fundamentales y que no es que se hacen una vez, sino que hay que hacerlos varias veces en formas secuenciales para ir viendo el seguimiento, que es un estudio de la deglución, principalmente una videodeglución, y los estudios de los músculos respiratorios, principalmente algo que se llama espirometría. Como les decía recién, no es tanto para poner el sello diagnóstico, sino para evaluar estos músculos que yo, mediante el examen físico, no puedo evaluar adecuadamente los músculos deglutorios, y lo mismo sucede con los músculos respiratorios. Pero el compromiso de estos músculos, más allá de herramienta diagnóstica, me sirve para poder predecir o poder evaluar estos músculos antes de que se manifiesten también clínicamente. La videodeglución es un estudio que se hace en muchos lugares. Básicamente lo que evaluamos es cómo traga el paciente diferentes alimentos de diferentes consistencias, de consistencias líquidas, sólidas, semisólidas, que tienen un contraste determinado. Mientras el paciente lo va tragando, se van haciendo múltiples imágenes una tras de las otras y vemos cómo van pasando por la vía digestiva. Y de la misma manera la espirometría es un estudio que, soplando una manguerita básicamente, podemos determinar cómo es la fuerza de esos músculos respiratorios por algo que se llama capacidad vital forzada y otras variables que se pueden evaluar. Pero en fin, esos dos estudios son importantes, no tanto para la parte diagnóstica, sino para ir haciendo en forma secuencial y tener un seguimiento adecuado de estos pacientes. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, básicamente, y una vez que se le transmite al paciente este diagnóstico, básicamente herramientas para hacer y conductas a tomar tenemos muchísimas. Con respecto a la evolución y al pronóstico de estos pacientes, la realidad es que un aspecto que hay que tener en cuenta, y uno siempre lo habla con los pacientes y con el grupo familiar, es que esta es una enfermedad muy heterogénea. Cada paciente, y esto es clave, cada paciente es diferente al otro. Hay pacientes que la evolución es una evolución un poco más rápida, hay pacientes que la evolución es lenta o muy lenta. Si bien hay una media y el pronóstico y la evolución de esta enfermedad va entre 3 a 5 años de sobrevida desde el comienzo de la enfermedad. La realidad es que hay pacientes que van un poco más rápido que eso y hay pacientes que van un poco más lento también, o mucho más lento. Entonces, muchas veces lo que hace el paciente y el grupo familiar es extrapolar lo que leyó en internet o lo que tal paciente que tuvo ELA o tal conocido que tuvo ELA, y la realidad es que eso es un error, o creemos que es un error por el hecho de que la evolución de cada paciente es muy muy particular y diferente a otra. Esto por la heterogeneidad que tiene la enfermedad, que también tiene relación con el mecanismo fisiopatológico, que hay diferentes mecanismos fisiopatológicos y si bien hoy llamamos esta esclerosis lateral amiotrófica, cuando hay compromiso motoneurona superior e inferior, probablemente haya diferentes mecanismos fisiopatológicos y por eso hay diferentes evoluciones de la enfermedad. En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, y este es un punto más que interesante, el tratamiento lo podemos dividir en dos grandes grupos. Esta enfermedad tiene por un lado el tratamiento farmacológico y por otro lado el tratamiento no farmacológico. Y no es que uno es más importante que el otro, sino que los dos, o incluso el tratamiento no farmacológico, es fundamental. Y uno a veces tiende a darle menos importancia a la parte no farmacológica, pero en este caso es clave. Con respecto al tratamiento farmacológico, hay dos tipos de fármacos. Fármacos modificadores del mecanismo fisiopatológico, modificadores de la enfermedad, y fármacos sintomáticos o para el manejo sintomático, que si bien no van a actuar sobre el mecanismo fisiopatológico, mejoran o atenúan muchos de los síntomas y eso obviamente tiene una traducción clínica y muchas veces una respuesta mucho más notoria por el propio paciente que el modificador de la enfermedad.
De los fármacos modificadores de la enfermedad hay que tener en claro y que lamentablemente esta es una enfermedad que hoy no tiene cura. Hoy. De los fármacos modificadores de la enfermedad hay dos fármacos, hay uno que está aceptado mundialmente por las diferentes países y diferentes territorios, tanto la EMA como la FDA, ANMAT y demás. Internacionalmente el que está aprobado es el Riluzol. El Riluzol es un fármaco que existe desde el 94, es el estudio, desde el 95 que se aprobó, y es un fármaco que básicamente se toma por boca, es un comprimido, y la función que tiene es el disminuir la neurotoxicidad que ocurre sobre estas motoneuronas a través de diferentes aspectos de la liberación de glutamato, de receptores de NMDA y demás. Disminuye la neurotoxicidad en estas motoneuronas. Y principalmente es el único fármaco que ha demostrado aumentar la sobrevida, ¿sí? Tanto en el estudio pivotal, que fue el primer estudio que se hizo, como en los estudios en fases siguientes. Además, es un fármaco que también altera y modifica el compromiso respiratorio en estos pacientes. Entonces, el compromiso respiratorio es una variable clave y fundamental que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder caracterizar la funcionalidad o no de este fármaco. Por el otro lado, con respecto al Riluzol, es un fármaco que no tiene grandes complicaciones, no tiene grandes efectos adversos, se toma por boca, como les decía, 2 veces al día. Siempre hay que controlar la parte mediante laboratorios, la parte hepática. Mínimos casos, muy pocos casos de complicaciones respiratorias, pero la realidad es que es un fármaco muy bien tolerado y que como monitoreo hay que hacer laboratorios cada 3-4 meses, salvo al principio que se hacen un poquito más seguidos. Y por el otro lado, hay otro fármaco que es un fármaco mucho más reciente que se llama edaravone, y este es un fármaco que está mucho más debatido en la comunidad científica y en los diferentes médicos que nos dedicamos a esto, está mucho más debatido la utilización del edaravone. El edaravone es un fármaco que se aprueba por primera vez en 2017, es un fármaco que inicialmente no se había desarrollado para esta enfermedad, sino para el accidente cerebrovascular, y que en 2017 el FDA, que es el organismo que se encarga de aprobar los medicamentos en Estados Unidos, lo aprueba por primera vez. La realidad es que no se sabe muy bien el mecanismo por el que actúa, pero disminuye la cantidad de radicales libres, que son moléculas que generan toxicidad sobre las motoneuronas, y lo que se vio en el trabajo, que es un trabajo que, como les decía, está bastante discutido y tiene algunas controversias, principalmente que fueron trabajos donde se analizaron pacientes muy muy estrictos, eran pacientes que tenían menos de 2 años de enfermedad, que tenían una capacidad vital forzada, que es una variable respiratoria mayor al 80%, que cumplían algunos criterios, hay una escala que se llama ILS Functional Scale, que es una escala que evalúa un montón de puntos motores, de cómo están los brazos, cómo están las piernas, puntos que evalúan la salivación, puntos que evalúan el habla, la capacidad, la falta de aire, la ortopnea. Entonces, en esa escala que evalúa un montón de estos puntos, que va de 0 a 48, se evaluó en los pacientes que habían recibido edaravone y aquellos pacientes que no habían recibido el edaravone. Y la realidad es que la diferencia que se vio es que a los 6 meses el grupo que había recibido edaravone había empeorado, ¿sí? Esta escala 5 puntos en 6 meses contra los que habían recibido placebo, que habían empeorado 7.1 puntos, si no me equivoco. Entonces había una diferencia en cuanto a la peoría. Los dos grupos de pacientes se habían empeorado, pero el grupo de pacientes que habían recibido el edaravone habían empeorado un poco menos en esa escala. Ahora, el resto de las variables, la capacidad vital forzada, la fuerza mediante algo que se llama handgrip, que es la capacidad para abrir y cerrar la mano, el poder medir la fuerza que uno tiene en la mano, no se vieron modificadas por el edaravone. Y también hay que tener en cuenta alguna escala de la calidad de vida, sí había pequeña diferencia estadísticamente significativa, pero no había otras diferencias. Hay que tener en cuenta que el edaravone es un fármaco que se aplica en forma endovenosa y que es un fármaco que el primer ciclo son 14 días consecutivos que uno recibe el fármaco en forma endovenosa, después uno tiene 14 días de reposo y después durante 6 ciclos, 5 ciclos más allá del inicial, recibían el fármaco 10 días consecutivos, 10 días dentro de 14 días consecutivos, después 14 días de reposo, 10 días dentro de los 14 días de reposo y así 6 ciclos totales. Al ser en forma endovenosa, eso implica de que el paciente tiene que estar conectado, de que el paciente tiene que muchas veces trasladarse al centro médico o al centro de colocación de este medicamento, y eso
no solo lleva un montón de tiempo, sino que claramente impacta sobre la calidad de vida. Y no solo impacta sobre la calidad de vida al tener que hacer todos esos traslados, sino que quita tiempo para realizar otro tipo de terapias, para terapias no farmacológicas tan o igual de importantes como pueden ser la kinesiología, la terapia ocupacional y ahora algunas cosas que vamos a hablar después. Entonces, esa cuestión, ese impacto que tiene el edarabone, la realidad es que hizo que sea muy discutido, entre otras cosas. También es cierto de que se habían evaluado solamente 6 meses y que eso es poco tiempo. Recientemente, en febrero de este año, salieron algunos nuevos trabajos, salió una nueva publicación donde se vio que el edarabone al año podría tener o tiene también un beneficio con respecto a los pacientes que no recibían edarabone. Entonces eso lo vuelve un poquito más interesante. Y también una cosa mucho más interesante del edarabone es que se está generando y se está haciendo un protocolo de estudio y de tratamiento para el edarabone hacerlo por vía oral, para que haya comprimidos de edarabone y se está estudiando qué efecto tiene el edarabone. Pero a fin de cuentas el riluzol es el fármaco principal que utilizamos desde los modificadores de enfermedad. Desde los fármacos no modificadores de enfermedad, pero que sí mejoran los síntomas, claramente, y que son muy importantes, porque la realidad es que muchas veces el impacto clínico que recibe el paciente lo nota mucho más con los fármacos que no modifican la enfermedad, pero que sí mejoran los síntomas, van de acuerdo a los síntomas que tenga cada paciente. Pacientes que tienen espasticidad, por ejemplo, esta rigidez que mencionaba recién por el compromiso de la motoneurona superior, el poder mejorar farmacológicamente esa espasticidad sí se puede hacer. Pacientes que tienen salivación, se puede mejorar farmacológicamente esa salivación. Pacientes que tienen trastornos de ánimo, pacientes que tienen ánimo pseudovulvar, como el que mencionabas hoy, esta incapacidad para controlar las emociones. Pacientes que tienen dolor, pacientes que tienen fatiga muscular, calambres, son síntomas que aparecen y que existen un montón de fármacos puntuales que en cada caso particular se pueden utilizar alguno de ellos. Pero por el otro lado, quiero hacer hincapié un poco en lo que es el tratamiento no farmacológico y que resulta un aspecto fundamental en esto. El tratamiento no farmacológico básicamente es el abordaje multidisciplinario que se hace y que se debe hacer sobre los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Esto es una enfermedad que, si bien es primariamente neurológica, el impacto que tiene sobre diferentes sistemas, sobre diferentes aspectos, hace de que tengamos que manejar a los pacientes por diferentes profesionales. No solamente médicos neurólogos, y muchas veces el médico neurólogo es quien lleva a cargo quizá el caso, pero también un amplio equipo de profesionales que sean especialistas y que tengan experiencia en este tema, que es lo que tratamos de hacer en FLENI, en la clínica de ELA, el abordaje multidisciplinario de todos estos pacientes. Y el abordaje multidisciplinario consiste en que estos pacientes, más allá del neurólogo, sean evaluados por kinesiólogos especialistas en parte motora, en la parte deglutoria, en la parte respiratoria, por terapistas ocupacionales, por fonoaudiólogos, por neumonólogos, por médicos clínicos y médicos de cuidados paliativos, por médicos o neurólogos especialistas en el aspecto cognitivo, por psicólogos, por psiquiatras. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba recién, el impacto que esto tiene, que esta enfermedad tiene, no es solamente neurológico, sino que es multifactorial. Nosotros en la clínica de ELA tenemos dos grupos. Por un lado, la clínica de ELA que funciona en Belgrano, que donde vemos más la parte médica, donde se encuentra la parte más relacionada a la parte neurológica, al neurólogo, al médico clínico o al médico especialista en cuidados paliativos, y en Escobar tratamos de hacer toda la evaluación integral de todos los pacientes, desde la parte kinesiológica, terapia ocupacional, fonoaudiología y demás. Hay que tener en cuenta que el impacto que tiene esta parte no farmacológica es fundamental, porque en esto sí hay situaciones y complicaciones que podemos evitar y que podemos controlar o retrasar muchísimo más. Si bien los músculos generan debilidad y se atrofian por la propia enfermedad, por la degeneración de la motoneurona, muchas veces en esta enfermedad se combina con el compromiso y con la atrofia muscular por la falta de nutrientes que puede sufrir y que la persona al tener un trastorno deglutorio puede estar expuesta, por la falta de oxigenación, por la hipoxia que va sufriendo este paciente en forma crónica si la función respiratoria no está del todo controlada, y por el desuso. Si yo tengo debilidad de un músculo, ese músculo se empieza a utilizar un poco menos, está mucho más tiempo quieto y por ende el músculo se atrofia. Tanto la atrofia por desuso como la atrofia por hipoxia, como la atrofia o hipotrofia por falta de nutrientes es algo en donde hay que hacer hincapié y que sí podemos manejar de una manera mucho más controlada.
Es fundamental el aspecto de nutricionistas, que es parte fundamental de la clínica de ELA. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, más allá del hipermetabolismo que ocurre, hay un hipermetabolismo que no se sabe muy bien el por qué, pero hay un hipermetabolismo de los músculos. Los pacientes que tienen un trastorno de glutorio tienen dificultad para adquirir todos esos nutrientes. Entonces, el manejo por nutricionistas, por kinesiólogos que se encarguen de mejorar el aspecto de glutorio es clave. Tiene que haber una cantidad de calorías determinadas, pero si yo no puedo permitir esa cantidad de calorías determinadas, el músculo va sufriendo. Y sí hay un montón de aspectos que pueden manejarse y que pueden mejorarse, ya sea mediante el cambio de consistencias, mediante suplementos nutricionales con más cantidad de proteínas o con más cantidad de calorías, que eso es lo que hace el nutricionista básicamente, y también tener en cuenta de que hay algunos otros tratamientos que son invasivos, como es la colocación de una gastrostomía, básicamente, o de un botón gástrico, en el cual en estos pacientes en ocasiones debemos hacerlo. Más que nada, si nosotros no podemos asegurar la cantidad de calorías diarias que tiene que recibir un paciente a través de la boca, lo que tenemos que hacer es compensar esas calorías y tienen que entrar por algún lado. Una forma de que ingresen esas calorías es a través de la gastrostomía. Es importante, y es una pregunta habitual que sucede en los pacientes, si el tener una gastrostomía o tener un botón gástrico implica de que el paciente pueda seguir comiendo o no por boca. Si el paciente no tiene riesgo de aspiración, sino que está enlentecido, pero no hay aspiración clara, el paciente puede seguir comiendo por boca más allá de la colocación de la gastrostomía. Y se dan 400, 500, 1000 calorías supuestas por boca y el resto lo podemos llegar a dar por la gastrostomía o el botón gástrico. Entonces, la colocación temprana de la gastrostomía, cuando un paciente pierde más del 10% de su peso corporal, que ese sería uno de los criterios que se utilizan, es una herramienta fundamental y eso claramente tiene un impacto sobre la sobrevida y sobre la calidad de vida del paciente. Entonces, ese aspecto, ese control de los nutrientes me va a evitar a mí la atrofia por falta de nutrientes. Con respecto a la atrofia por hipoxia, como puede haber dificultad para respirar en estos pacientes, muchas veces que se nota durante el sueño y que el paciente a veces no refiere, pero que durante el sueño baja la oxigenación de los pacientes, eso tiene un impacto sobre el músculo. Es fundamental, mediante espirometrías, como hablábamos hoy al principio, regladas, el evaluar cómo está la funcionalidad respiratoria de ese paciente, porque se pueden hacer también, más allá de la kinesiología que se puede hacer y el trabajo con el neumonólogo, también es importante el comienzo de ventilación no invasiva en estos pacientes a través de un dispositivo que se llama CPAP. Es un dispositivo que es como un nebulizador, básicamente, para hacerlo sencillo y que se pueda entender, en donde muchas veces se usa de forma nocturna. El paciente se coloca este dispositivo y a través de presión positiva y de presión negativa le permite al paciente o le da una ayuda para oxigenarse adecuadamente. La utilización de estos dispositivos del CPAP en forma temprana y no dilatar esta utilización también tiene un impacto claramente directo sobre la calidad de vida y sobre la sobrevida del paciente, y eso está más que claro. Y de la misma manera, entonces nos permite evitar y controlar mucho más lo que es la hipoxia o atrofia la atrofia por hipoxia. Y en tercer lugar, como mencionaba recién, la atrofia por desuso o la hipotrofia por desuso, más allá de la debilidad del propio músculo, el mantener mediante kinesiología, terapia ocupacional, la actividad del paciente. No son los músculos que están afectados, el trabajar esos músculos afectados, sino los músculos que no se encuentran afectados clínicamente, mantenerlos lo mejor posible. Porque ya que si esos músculos en algún momento se van a afectar, cuanto más alto sea la optimización, desde el punto más alto que partamos, menos notorio va a ser el compromiso fisiopatológico de esos músculos. Entonces, si bien no podemos, en resumen, no podemos evitar la atrofia o la debilidad por la propia enfermedad, tenemos que y podemos mejorar la atrofia por hipoxia, por desuso y por falta de nutrientes. Y en ese aspecto el manejo multidisciplinario es fundamental. De la misma manera, el aspecto de los cuidados paliativos y el aspecto también de los psicólogos y de los psiquiatras sobre los trastornos que puede haber anímicos y que claramente van a tener un impacto sobre la propia enfermedad y sobre la adherencia a los diferentes tratamientos. La mortalidad, claramente, cuando el manejo es multidisciplinario, y esto es un aspecto clave, cuando el manejo es multidisciplinario, la mortalidad disminuye. O sea, comparados los pacientes que hacen el manejo multidisciplinario con los pacientes que no hacen el manejo multidisciplinario, hay una clara diferencia en la mortalidad.
calidad, una clara diferencia en la calidad de vida de los pacientes, y eso está más que demostrado en diferentes estudios. Por eso recalco el hecho de el tratamiento no farmacológico más allá del tratamiento farmacológico, de los actuales y de los próximos que estamos a la expectativa que vengan. Y a raíz de eso, quiero hablar un poquito de cuáles son las direcciones futuras, cuáles son los próximos pasos o qué se vislumbra en el horizonte de esta enfermedad, que es mucho, que si bien la realidad es que hoy hay muchísimos protocolos de tratamiento que resultan más que interesantes y con estrategias muy novedosas, gracias al conocimiento que se ha generado muchísimo en estos últimos años de la enfermedad y más que nada de los mecanismos fisiopatológicos que generan esta enfermedad. Un abordaje más que interesante es el desarrollo de terapias génicas, que son terapias que son protocolos de estudio, protocolos de tratamiento que se han desarrollado y que están actualmente esos protocolos de tratamiento desarrollándose en diferentes lugares del mundo, principalmente dos tipos de terapia a través de un tipo de fármaco que se llaman oligonucleótidos antisentido, que son fármacos que lo que hacen es modificar un poquitito la generación de algunas proteínas anómalas o generar proteínas que no se estaban generando. Principalmente se están estudiando en dos tipos de pacientes, en pacientes que tienen mutaciones en un gen que se llama SOD1 y pacientes que tienen mutaciones en otro gen que se llama C9orf. Estas dos mutaciones son las más frecuentes, el C9orf y en segundo lugar el SOD1. Son mutaciones que se encuentran en las formas familiares característicamente. Entonces en este grupo de pacientes se está estudiando si esta terapia con oligonucleótidos antisentido tiene cierta eficacia. Hay resultados más que interesantes. El Torfesen es quizá el primero que vamos a tener resultados, que es oligonucleótidos que actúan más que nada sobre el SOD1. Se cree que probablemente para principios o mediados del año que viene vamos a tener más datos sobre estos fármacos. Y sobre los de C9orf lo mismo, quizá un poquitito después. Hay otro tipo de terapias génicas. Las terapias génicas y se generan a partir de otro tipo de terapias génicas que se usan en otras enfermedades de motoneurona, hay otra enfermedad de motoneurona que se llama atrofia muscular espinal, en el cual hay terapias génicas a través de vectores, que son virus, principalmente adenovirus en estos casos, que me permiten modificar en parte, y para simplificarlo, modificar el aspecto genético de estas enfermedades. Entonces, a partir de fármacos que aparecieron en la atrofia muscular espinal, que es un fármaco que se llama Zolgensma, que es, a través de adenovirus modifican esta enfermedad motoneurona, se está estudiando y se está trabajando sobre estas mutaciones o sobre este tipo de herramientas genéticas en esclerosis lateral amiotrófica. Y esto hay que tenerlo también en cuenta, es que no solo las formas familiares son las que tienen mutaciones genéticas, sino que en otras formas, en las formas esporádicas, cada vez encontramos más alteraciones genéticas. Algunas son las mismas, SOD, C9orf, TARD, TDP43, también tenemos las mismas mutaciones genéticas y otras mutaciones genéticas que también, que sea genético no significa que sea hereditario, pero esas alteraciones genéticas están también cada vez más, en un porcentaje más alto de las formas esporádicas. Y el tener esos datos resulta fundamental para el día de mañana, cuando existan tratamientos específicos para esas formas genéticas puntuales. Y más allá de las formas genéticas, otros protocolos de tratamiento más que interesantes y que estamos todos bastante optimistas y a la expectativa de los resultados, son los protocolos de tratamiento relacionados a la terapia y a los tratamientos con células madre. Las células madre estrictamente se vienen estudiando hace un tiempo en esclerosis lateral amiotrófica. Hasta ahora no hay nada demostrado, y eso es importante que sepamos, que no hay nada demostrado con células madre hoy. Más que nada porque todavía existen lugares que ofrecen curas o tratamientos puntuales con células madre, endovenosas y demás, pero hoy no hay ningún resultado, por ende no sabemos y no hay datos positivos todavía por la terapia de células madre, pero hoy se está haciendo un trabajo en lugares serios, en Rochester, en Boston, en Massachusetts, en donde se está evaluando un tipo de células madre que se llaman células madre mesenquimales, asociadas a un factor de crecimiento que se llama el protocolo Neuron, y es un protocolo de tratamiento más que interesante que tuvimos los primeros resultados, se publicaron los primeros resultados en diciembre del año pasado, de 2019, en donde lo que se veía es que un solo ciclo de aplicación de terapia de células madre
intramusculares e intratecales en el líquido cefalorraquídeo, junto con estos factores de crecimiento, tuvieron un descenso en la velocidad de agresividad que tenía la enfermedad, evaluada mediante esta misma escala que se evaluó y que mencionaba hoy en la Darabone, que se llama ALS Functional Scale. Entonces, hubo diferencias en la curva, principalmente en las 4 semanas evaluadas, y los pacientes que eran formas más agresivas eran los que mejor respuesta tenían. Ese ciclo era un ciclo, una fase 2 básicamente, se está haciendo hoy la fase 3, de los cuales probablemente quizá para el año que viene, o principios del año que viene, o fines de este año, tenemos algunos de esos resultados, donde ya no se evalúa solamente un ciclo de aplicación de células madre, sino que al menos 3 aplicaciones o 3 ciclos diferentes, y eso genera bastante expectativa y estamos todos muy al tanto de qué es lo que está sucediendo. Por el otro lado, hay otros fármacos, ya no tan genéticos, no por células madres, sino que actúan sobre la parte final de la cadena, sobre la neurotoxicidad. Fármacos como el protocolo de tratamiento con masitinib. El masitinib es un fármaco que actúa sobre una molécula que se llama tirosina quinasa, al margen. Lo que hace es alterar un poquitito la agresividad que genera la neuroglía, que son unas células que están en el sistema nervioso sobre estas motoneuronas. Entonces disminuye el daño que genera la neuroglía sobre la inflamación que genera sobre las motoneuronas. Ese protocolo se hizo en Argentina, terminó en marzo del 2018, en FLENI lo hicimos con algunos pacientes y que incluso hoy siguen recibiendo el tratamiento. Y en lo que se vio son hallazgos bastante prometedores con una dosis puntual, que eran 4.5 miligramos por kilo, y se vieron algunos cambios. La idea es, por algunas alteraciones, por algunas características que tenía ese protocolo, se va a repetir ese protocolo con algunos cambios. Esta cuarentena y esta situación particular de la pandemia hizo que se atrase todo un poco el comienzo del protocolo de estudio, pero la idea es poder hacerlo también en esta institución, en FLENI. El protocolo con masitinib, la idea se va a evaluar dosis un poco más altas, 4.5 miligramos por kilo y 6 miligramos por kilo, también evaluarlas en el tiempo. Hay otros tratamientos que estamos esperando también los resultados. Un fármaco que se llama levosimendan, que es un fármaco que se usa en cardiología, que se vio en estudios in vitro que aumenta la fuerza del diafragma. Entonces, si bien en la fase 2, que fueron los primeros resultados, no hubo grandes resultados, se está esperando la fase 3 y vamos a tener resultados seguramente este año. Y al aumentar la fuerza del diafragma podría aumentar la capacidad vital forzada. Como les mencioné hoy, el edarabone por vía oral, que va a ser más que interesante el poder disponer de moléculas por boca del edarabone, si logramos tener el mismo impacto del evidenciado en la forma endovenosa o más, porque nos evitaría este problema y esta dificultad que tiene en la aplicación del edarabone. El arimoclomol, que son proteínas de choque térmico, que está en un estudio que inicialmente se hizo una fase 1 sobre mutaciones SOD1 y rápidamente se pasó a una fase 3, que actualmente se está haciendo una fase 3. Fase 3 significa que se está evaluando eficacia y seguridad en un amplio grupo de pacientes comparados contra placebo, o sea que cuando comparado contra placebo significa que los pacientes, a un grupo de pacientes que son iguales o lo más homogéneos posibles, a un grupo le damos el medicamento, a otro grupo le damos un placebo. Ni el médico ni el paciente sabe si está recibiendo el placebo o si está recibiendo el medicamento. El placebo es un fármaco que es inocuo, que no tiene ninguna efectividad ni efecto adverso, y lo vamos siguiendo a lo largo del tiempo, sin saber qué paciente está recibiendo placebo y qué paciente está recibiendo el fármaco. Luego del tiempo determinado que tiene ese protocolo, 6 meses, 8, 10, 12, depende de cada protocolo, vemos qué paciente recibió cada uno de estos, qué paciente recibió placebo, qué paciente recibió el medicamento, y evaluamos las variables que determinamos inicialmente. Si el grupo de pacientes que recibió el fármaco tiene variables significativamente y estadísticamente diferentes al grupo que no recibió el fármaco, que recibió el placebo, se considera que fue positivo en ese aspecto el tratamiento. Pero bueno, en conclusión, y después de hablar un poco de la presentación y de los tratamientos actuales y nuevos que tenemos, y a modo de cierre, la realidad es que en esto es algo que siempre hablamos con el paciente y con el grupo familiar, de que esto no es una enfermedad fácil, no es una enfermedad fácil para nada por el impacto que esto genera y porque lamentablemente hoy no tenemos la cura, pero la realidad es que mañana no lo sabemos. No sabemos cuándo vamos a tener la cura y si estamos haciendo
y se están haciendo en el mundo múltiples esfuerzos para conocer mucho más de la enfermedad y para tener muchos más tratamientos que sean mejores, que sean más efectivos, que puedan frenar o incluso mejorar la enfermedad. Pero también yo quiero recalcar en algo que es algo que también siempre tratamos de hablar con los pacientes, que es que más allá de cualquier clasificación de las que estuve mencionando y demás, en esto hay también dos grupos de pacientes muy diferentes y muy determinados. Por un lado, están los pacientes que una vez que reciben el diagnóstico de la enfermedad, se entregan a la enfermedad, se deprimen, se encierran en caparazón, en su enfermedad, dejan de hacer sus actividades, dejan de o no cumplen con las terapéuticas que se les plantea desde el equipo médico y, como mencionaba recién, se entregan a la enfermedad. Y por el otro lado están los pacientes que una vez recibido el diagnóstico enfrentan la enfermedad, y al enfrentar la enfermedad, y más allá de que obviamente por lo dificultosa que es la enfermedad, no implica de que no haya momentos donde uno está más deprimido, fluctúa el ánimo, pero al enfrentar la enfermedad uno la pelea y uno hace todas las actividades, continúa haciendo todas las actividades habituales que puede realizar, adaptadas a la funcionalidad de ese paciente, cumple con las terapéuticas que se les proponen y demás. Entonces, en esos dos grupos de pacientes, más allá de cualquier variable propia de la enfermedad que pueda definir la evolución, el enfrentar la enfermedad, la evolución de ese grupo de pacientes es claramente diferente a los pacientes que se entregan a la enfermedad. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que más allá de lo que suceda al final del camino, sea cual fuera la evolución del paciente, el enfrentar la enfermedad y el hacer todo lo que esté en las manos del paciente y del grupo familiar, genera que el paciente ni el grupo familiar al final del camino no tenga nada que reprocharse. Y ese aspecto no me parece para nada menor. Como mensaje final, un mensaje de optimismo básicamente y de esperanza futuro, que cada vez sabemos más sobre esta enfermedad, que cada vez tenemos más protocolos en el mundo de que se van haciendo estos tratamientos. En Argentina, por suerte, de a poco vamos teniendo la posibilidad de hacer algunos protocolos de tratamiento, y que si bien no tenemos la cura, en esta enfermedad podemos hacer muchas cosas, ¿sí? No hay que estancarse y quedarse con que uno recibe esta enfermedad y no puede hacer absolutamente nada, sino que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, farmacológicas y no farmacológicas, como les mencionaba hoy. Bueno, espero que les haya servido. Voy a tratar de responder algunas preguntas. Pueden ir preguntando. De todas maneras, vamos a dejar el mail al final, y va a estar en el final del video, y abajo del video vamos a poner el mail nuestro de la clínica de ELA, básicamente para que puedan hacer las preguntas que vayan surgiendo, porque mucha gente no lo está viendo en vivo, sino que lo va a ver después. Que cualquier pregunta que vaya surgiendo no solo las puedan hacer en los comentarios de Facebook, en los comentarios de Instagram, sino que puedan mandar un mail a la clínica nuestra, a la clínica de ELA. Y bueno, si hay alguna pregunta en vivo que vaya surgiendo, también la puedo ir contestando ahora. Por lo que estoy viendo aquí, Mariela pregunta si cada vez puede ser que se presenten más casos. La realidad es que es interesante esa pregunta. Es cierto de que en el último tiempo, y si uno va comparando, la incidencia ha ido aumentando levemente. Eso no puede ser extrapolable a Argentina porque lamentablemente no hay datos en Argentina. Estamos tratando de tener cada vez más datos de cómo es nuestra población. Un aspecto a mencionar que estamos haciendo también en Clínica de ELA es que no como protocolo de tratamiento, sino como protocolo de investigación. Como yo les mencionaba hoy, las formas genéticas o los genes que van apareciendo en esta enfermedad tenemos cada vez más información. Y nosotros lo que estamos haciendo en FLENI es un banco de ADN en donde estamos estudiando muchas de estas variables genéticas o de estos genes que están asociados característicamente a la enfermedad. No solo en los pacientes que tienen formas familiares, que como les mencionaba hoy, en nuestra población son muy pocos, menos del 2%, sino también en los pacientes que tienen formas esporádicas. ¿Por qué? Porque cada vez se ve más que en los pacientes con formas esporádicas
hay variantes genéticas que impactan, y eso no tiene solamente un impacto sobre el conocimiento de la enfermedad, sino que si llegan a aparecer tratamientos que puntualmente pueden actuar sobre genes determinados, el saber qué pacientes tienen estas formas genéticas o no resulta más que importante. Por ende, lo que estamos haciendo nosotros, ya tenemos muchísimas muestras y hemos hecho muchos análisis genéticos de más de 80 pacientes en donde vamos evaluando muchos de estas formas, más que nada C9orf, SOD, y estamos tratando de hacer el resto de las formas genéticas, pero en el mientras tanto vamos haciendo el banco de ADN. Sigo buscando. Cuando alguien me está preguntando por el fingolimod es una droga que no se usa para esclerosis lateral amiotrófica, esa es una confusión muy frecuente. Esclerosis múltiple no tiene nada que ver con esclerosis lateral amiotrófica, solamente comparten la primera palabra. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria y la esclerosis lateral amiotrófica es otro tipo de enfermedad, es una enfermedad neurodegenerativa diferente. Entonces el fingolimod no se utiliza para esclerosis lateral amiotrófica. Acá con respecto a papers o documentos escritos donde hay información sobre los análisis genéticos, sí, hay muchos papers, podemos ponerlos sería bueno de que nos puedan mandar un mail, al mail que vamos a dejar a continuación, y con gusto enviamos los papers sobre estos análisis genéticos y sobre las diferentes manifestaciones que tiene, porque tienen algunas diferencias clínicas cada una de estas variantes genéticas. Con respecto a los tratamientos, una cosa importante es que en estas patologías, y principalmente en la esclerosis lateral amiotrófica, hay muchas ofertas de diferentes tratamientos, algunos con buena intención, muchos con mala intención, sobre potenciales tratamientos asegurando una mejoría en la enfermedad o un freno a la enfermedad en diferentes lugares del mundo. Se pusieron el año pasado, estuvieron en algún momento un poquitito más en boga porque se hicieron un poco más mediáticos. La realidad es que hoy no hay nada demostrado y hay que estar muy seguro de los tratamientos que uno escucha y que lee. Para demostrar la funcionalidad o la aplicabilidad de un tratamiento necesitamos hacer protocolos de estudio que se basen en método científico y que tengan lineamientos y que tengan evaluaciones muy puntuales de todas las variables que implican y que impactan sobre la enfermedad. Estos protocolos que les comentaba recién, que sean dobles ciegos, que sean randomizados, que se sigan a lo largo del tiempo, que el paciente ni el médico sepan a quién le estoy dando el fármaco y a quién no. Ese es el método científico y son protocolos muy estrictos que nos permiten saber, no solo con los fármacos para esta enfermedad, sino para cualquier enfermedad, si un fármaco sirve o no sirve o modifica alguna variable o alguna enfermedad. Todo aquel tratamiento que no tenga hecho este protocolo, la realidad es que no tiene un sustento científico y necesita pasar por estos protocolos. Entonces va a haber un montón de situaciones que van a surgir y que el paciente y el grupo familiar se informa, y por muchas veces la falta de escrúpulos de algunos médicos o de algunos profesionales que le ofrecen este tipo de terapéuticas curativas. La realidad es que lo ideal es que siempre consulten a su neurólogo y que escuchen la opinión de su neurólogo de cabecera, de su neurólogo relacionado con enfermedades neuromusculares. En el aspecto, Susana me pregunta si tiene relación en algún aspecto con la enfermedad de Parkinson. No tanto, se han planteado algunos genes puntuales, en este caso el C9orf, que es uno de los genes más relacionados, podría tener alguna relación. No todas las mutaciones C9orf tienen relación con la enfermedad de Parkinson, pero hay algunos casos de combinación. No tanto enfermedad de Parkinson, sino con parkinsonismos o con enfermedades muy parecidas y relacionadas a la enfermedad de Parkinson, pero hay algunas variantes genéticas que tienen relación con síntomas parkinsonianos. Son raras, son muy poco frecuentes, pero existen. Con el Parkinson habitual, con el Parkinson idiopático, que uno es el que ve en la consulta habitual, no hay una relación en la esclerosis lateral amiotrófica.
Mónica me pregunta si conviene hacer el análisis genético del comienzo de la enfermedad. La realidad es que hoy la conducta que estamos tomando nosotros, si bien a todos los pacientes que lo evaluados en clínica de ELA les ofrecemos y como una etapa, como un protocolo diagnóstico, intentamos obtener una muestra de sangre entera para tener en nuestro banco de ADN y poder hacer estos estudios, cuando uno no tiene antecedentes familiares, por ende no es una ELA familiar, no tiene demasiado sentido, siendo una forma esporádica, sí, no tanto para el paciente, sí para nosotros para saber la información, porque como mencionaba hoy, las formas esporádicas podrían, y muchas, un porcentaje cada vez más alto, tienen mutaciones genéticas. La traslación en hechos o la traslación práctica para el paciente hoy, al no existir medicamentos aprobados para estas alteraciones genéticas, es nula básicamente. Ahora, el día que, si realmente funcionan estos medicamentos, si los fármacos relacionados al SOD o estas terapias génicas que mencionaba hoy, tienen una aplicabilidad, va a ser fundamental saber si nuestros pacientes, por más que sean esporádicos, tienen mutaciones de SOD, tienen mutación de CMV o del gen que corresponde y del que haya tratamiento. Hoy el análisis genético nosotros lo estamos haciendo como un protocolo de investigación. La traslación en el tratamiento hoy todavía no existe, probablemente a futuro, y ojalá en un corto plazo lo podamos tener. Bueno, si se pueden hacer videollamadas, que pregunta María Belén, sí, se pueden hacer videollamadas a través de telemedicina, podemos tener evaluaciones, obviamente la evaluación del paciente tiene, y más en las enfermedades neuromusculares, que necesitamos evaluarlo muchas veces, hace que esta patología sea un poquito difícil de evaluar mediante telemedicina, pero obviamente, y a raíz de la pandemia actual, la telemedicina es una herramienta clave y fundamental, porque muchas veces se atrasa el diagnóstico o el paciente, es un problema que estamos viendo actualmente, el paciente no realiza los controles que tiene que hacer por existir esta pandemia y esta limitación esta limitación al acceso del servicio de salud. Entonces la telemedicina forma una herramienta fundamental y es algo que sí, que estamos barajando y que estamos haciendo actualmente en la clínica de ELA de FLE. Y bueno, la idea no es hablar de casos particulares, sino en forma general. Ezequiel me pregunta si un paciente que tiene 7 años de evolución y tiene solamente compromiso de motoneurona inferior tiene ELA. Hay enfermedades de motoneurona solamente inferior, hay una forma que se llama la atrofia muscular progresiva, hay otras enfermedades, la atrofia muscular espinal es una enfermedad de motoneurona inferior solamente. Por otro lado, tenemos enfermedades que solamente comprometen la motoneurona superior, como por ejemplo la esclerosis lateral primaria, que muchas veces se confunde y tiene muchísima relación. Hay formas de esclerosis lateral primaria que a la larga y luego de muchos años tienen compromiso de motoneurona inferior levemente, pero que durante muchísimo tiempo hay solamente, incluso a veces quedan, y hay pacientes que solamente a lo largo del tiempo comprometen motoneurona superior, y eso se llama esclerosis lateral primaria. En el mecanismo fisiopatológico tienen muchas cosas en común, pero las llamamos de manera diferente. Bueno, espero que haya servido. Quedo a disposición por el mail, que como les decía recién, que vamos a dejar abajo para aquellas personas que no lo vieron en vivo. Y obviamente repito el mensaje tanto para los pacientes como para el grupo familiar. No es una enfermedad fácil, pero tenemos muchísimo para hacer, tanto nosotros desde la parte médica como el paciente y el grupo familiar desde su lado. Nosotros vamos a estar para ayudar al paciente, y la función nuestra es esa básicamente, en cualquier situación que vaya surgiendo, que surge inicialmente o que vaya surgiendo en lo largo de la evolución de la enfermedad. Un saludo para todos y estamos en contacto.